Pues, una vez más en el programa Sabor Timbero, les saluda Abdel Pérez desde Managua, Nicaragua. El día de hoy tenemos un invitado especial. Hablamos del músico Jorge Barley Martínez, quien tiene muchos años defendiendo la música cubana. Una gran trayectoria, un gran recorrido por varios grupos de Cuba, Los Uri, Luz de Luna, Buena Isla, entre otros, y ha defendido todos los géneros de la isla más musical, la isla de Cuba. Para nosotros es un honor tener a Jorge el día de hoy en nuestro programa. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto, estoy bien. Jorge Barley es mi nombre, Jorge Antonio. Todo el mundo me conoce por Tony Barley, así que me puede decir Tony con toda confianza. Y sí, ha sido una trayectoria ya bastante larga. Yo comencé a tocar la guitarra a los 12 años. Ya acabo de cumplir 56 hace 2 meses, unos 3 meses, pero me siento, perdón, 65. ¿Viste? Invertí los números. A favor, a favor. Bueno, Ok. me siento más joven que eso, pero sí ha sido una trayectoria bonita y he tenido el privilegio de dirigir agrupaciones cubanas destacadas del oriente de Cuba, de una provincia que se llama Las Tunas, que es de donde somos, y llevar nuestra música a otros países, entre ellos tu país, Nicaragua. Muchísimas gracias, Tony, por la oportunidad. Agradecido, ¿verdad? Por esta entrevista. Para comenzar, Jorge, contanos cómo fue que iniciaste en la música. Un poco de historia. Sí, a los 12 años comencé a tocar la guitarra embullado por ese movimiento musical que se generó en la isla en el año 1970 cuando hubo un festival internacional de varadero, que fueron muchos grupos de España, de toda Latinoamérica, y eso lo vi por la televisión y me atrapó, y empezamos a tocar en la escuela, a hacer grupos. Y de ahí empezó todo de manera lírico, empírico, y después empezamos a estudiar con profesores particulares hasta que hubo un conservatorio en mi ciudad, que cuando aquello, bueno, todas las provincias no tenían escuelas de música, y bueno, se hizo un conservatorio y logramos estudiar ahí, grabarme a nivel medio superior en música y escalar también en la enseñanza a nivel nacional en el Centro Nacional de Superación para la Cultura. Fui alumno de grandes profesores de Cuba que nos dieron armonía, que me enseñaron pues el camino. Es un caminito, hay que seguirlo. Y ahí hemos andado primero con el grupo Los Uri, con el que empecé como aficionado, nos profesionalizamos y con ese grupo fui a Nicaragua en el año 81, una delegación de 6 grupos cubanos que fuimos a los festejos del segundo aniversario de la Revolución Sandinista, en tiempos de inicio del sandinismo. Y fue bonito porque conocimos muchos lugares, tocamos para muchas personas, vimos el sabor de los nicaragüenses, cómo les gusta bailar y que somos una sola sangre y que disfrutamos lo mismo. ¿Qué Fue bien otros bonito. grupos? Me mencionaste 6 grupos. Contanos qué otros grupos también visitaron Nicaragua en ese momento, si te En ese acordás. momento fue de los más conocidos fue el grupo Sierra Maestra, un grupo tradicional cubano que había surgido en esos tiempos por un programa de televisión competitivo que era Todo el mundo canta y ahí habían ellos ganado el premio y éramos grupos aficionados. En realidad cuando aquellos no éramos profesionales, éramos grupos del movimiento aficionado, pero sí Sierra Maestra era un grupo conocido y que después llegó a ser un gran grupo profesional también. Ah, ok. Sí, tuvimos la oportunidad en los años 80, compartiendo un poco. Hubo un Festival de la Paz en el 83, 84, creo que estuvo Silvio Rodríguez, muchos de los artistas latinoamericanos del momento. Me acuerdo que estaba Pancho Amat y el grupo Manguaré, que fue una grabación que incluso está en YouTube, en la Plaza de la Revolución. Es un concierto por la paz. Estaban los hermanos Mejía Godoy, bueno, una infinidad de artistas importantes y además la visita de otros artistas como Pablo Milanés, ustedes, ¿verdad? Los Zurich y un montón de grupos. Había en aquel momento, en aquellos años, había una frecuencia de artistas cubanos que venían a tocar. Buenos En esa, recuerdos.
en la parte cultural, en la parte musical. En esa ocasión también estuvo con nosotros Santiago Feliu, Santiaguito Feliu, que en paz descanse, que también era del movimiento de la Nueva Trova, pero sí, muchos artistas cubanos pasaron por Nicaragua y después de esa gira en Nicaragua, nosotros regresamos a Cuba y nos profesionalizamos en el año 82. Entonces empezamos a integrar el catálogo de artistas de Cuba, de Cuba Artistas, de Artex. Empezamos a viajar. Después yo de los Suri me fui un tiempo a la gestión cultural, a la dirección de la música en la provincia de Las Tunas. Y después regresé a la música con un sexteto, que esa parte a lo mejor no la tenías tú recogida, que se llama Barricada. Abarca. Y con el secreto Barricada estuvo un tiempo ahí en la frontera con ustedes en Costa Rica, en Guanacaste, ese Ah, territorio peleado sí, sí, por de sentimiento por los nicaragüenses. Y sí, sí, Guanacaste. estuvimos ahí en Nicoya como 2 o 3 meses en Guanacaste. Y después hicimos giras por Costa Rica, en San José, estuvimos hasta Golfito, la frontera con Panamá, o sea, de lado a lado recorrimos a Costa Rica. Después de ese proyecto yo me fui al grupo Luz Negra, un proyecto de teatro, pero que tenían ya contrato en México con disquera para hacer algo de la música, porque uno de sus integrantes era un compositor prolífero, muchas canciones, buen cantante, y me invitó. Entonces fuimos con un grupo de teatro y lo convertimos allá en dos proyectos. En un proyecto musical que es Luz de Cuba, con el cual estuve 22 años en México. Grabamos 3 discos ahí, o el primero se llamó El Baile del Cocora, que era un ritmo que queríamos introducir ahí en México, bueno, que le hicimos gala de él ahí y haciendo música cubana. Y después, pues después de 22 años, después de la pandemia, la situación económica se tornó difícil para todos, en el mundo entero. Pero para la música y los espectáculos en México se hizo muy difícil porque los lugares que sobrevivieron abrieron y no querían contratar a los artistas. Y ya uno de los integrantes de Luz de Cuba ya estaba aquí en Miami. Yo además tengo 5 hijos aquí en Miami. Ya. Entonces dije, bueno, pues me voy a ir ahí. Me estaba esperando mi amigo Rafael Sotomayor, que también fue integrante de Luz de Cuba, director, productor. Se había venido a Miami con el estudio y aquí empezamos a armar este muñeco este año. Este año, enero fue decisivo porque en enero nos volvimos a reunir y en febrero estábamos buscando un cantante y montando el repertorio y ahí andamos tocando puertas, haciendo presentaciones. Esperamos el año próximo estar grabando un cuarto disco juntos, él y yo, la cuarta producción que haríamos aquí en Miami ya con el proyecto Buena Isla. Pero como todo árbol nace de una semilla, esa semilla la traemos los dos de un trabajo conjunto de 22 años. Él es un excelente músico, pianista, un excelente orquestador, un excelente productor musical y, y esa es la materia que hace falta para que esto funcione. Tony, ¿qué te parece? Como mencionaste, has estado en muchos grupos, ¿verdad? Desde que eras niño, estás con eso de la música. ¿Qué te ha parecido tocar? ¿Qué te ha dejado estar en todos estos grupos musicalmente? ¿Qué tal la experiencia, verdad? A través de tu participación en esos grupos, defender la música cubana donde quiera que estés. ¿Qué te ha parecido esa experiencia durante muchos años, ¿no? Más de 30 años. Mira, ha sido una escuela porque uno todos los días aprende algo nuevo. Yo estudié guitarra, cuando llegué a México tuve que tocar el bajo, tuve que tocar el tres, entonces son circunstancias que te obligan a estudiar, a prepararte en otro instrumento, pero lo más bonito de todo es poder hacer gala de la cultura del país de uno, de la música cubana. Y México fue el país ideal, porque México es un país donde la música no muere, donde no mueren los géneros de todos los países. Entonces, posiblemente si estuviera en Cuba no podría tocar danzón ya, o no podría tocar cha-cha-cha, porque los jóvenes quieren bailar otra cosa. Quieren bailar timba o quieren bailar reggaetón. Está pasando eso, desgraciadamente,
Pero en México, si no tocas danzón, si no tocas cha-cha-cha, si no tocas mambo, si no tocas sones, guaracha, no eres cubano. Entonces la gente te obliga, te obliga. Yo cuando llegué a, bueno, yo nací con la Revolución Cubana y sabes que los primeros artistas que se fueron de Cuba, entre ellos Celia Cruz con la Sonora Matancera, se quitaron de los medios de difusión en Cuba, ya nadie los oía. Y los cubanos, pues, fundamentalmente los artistas, seguíamos oyendo en el casete las grabaciones que llegaban y que los familiares que estaban en Estados Unidos le llevaban a los amigos, pero yo nunca había escuchado a Celio González, que era uno de los cantantes de la Sonora Matancera. Y cuando llegué a México, pues la gente decía, toquen total de Celio González. Y yo, ¿de quién? De Celio. Pero eres cubano, no conoces a Celio González. O sea, es algo que te pone en una situación difícil. Y yo al otro día estaba buscando discos de Celio González, porque no teníamos cuando entonces este beneficio de las redes sociales. Te estoy hablando del año 99, no teníamos YouTube todavía, no teníamos celulares Sí, inteligentes. Desgraciadamente había que ir a las casas disqueras a buscar música de Celio González, tener un reproductor de CD y empezar a oír y conocerse. Tuve el honor de conocer a Celio González, porque después descubrí que éramos vecinos, vivíamos en dos barrios cercanos en México y llevé a un hijo mío a unas clases de natación y empecé a conversar con el director de la escuela sobre la música y Celio González y me dijo, ¿de quién Celio? Ven, me sacó de la escuela y me dijo, en esa casa de enfrente vive Celio. Y fui, le toqué a la puerta y tuve el honor de conocer al señor antes de morir, un hombre que salió de Cuba en el año 61, 62 y más nunca regresó a la isla. Ahí murió en México, no se quiso venir tampoco a Estados Unidos con Celia, hizo su carrera ahí, tiene un hijo que es mi amigo, Celito, es excelente percusionista, un buen músico, y esa es otra oportunidad que te da también la música, de conocer músicos, de conocer artistas destacados, de haber compartido escenario con gente grande de mi país, los más grandes. Tuve el honor de conocer a Juan Formel, que en paz descanse, a Chucho Valdés, a Polo Montañés, que en paz descanse, y a todos bueno, los grandes, Ibrahim Ferrer, y de la radio, periodistas como Rosillo, que fue la voz de Radio Progreso, de la discoteca de Radio Progreso, la discoteca de la alegría, la discoteca que más música cubana ha promovido. Y esas cosas te dan también la satisfacción de que estuviste ahí junto con esos grandes y que pudiste aprender de ellos también, porque lo que haces es aprender. sí, así es. Además, en México, como sabrán, pues siempre ahí estuvo el Benny Moré, estuvo Pérez Prado, ahí fue donde les Celia, ayudó a su carrera y todavía hoy en día siguen muchos músicos cubanos, orquestas, grupos llegando a México y hay una buena aceptación, ¿no? De la música cubana en México, me consta, vos lo sabés, ¿no? sí, nosotros tenemos la dicha de que esos ancestros nuestros sembraron una semilla en ese país con la música cubana que quedó para siempre. Si yo regresara o diera un paso atrás, en un futuro sería México. Sería México porque esa es mi segunda patria, mi segunda casa y es donde más realizado me he sentido como músico por la satisfacción de ver disfrutar nuestros ritmos, de ver cómo ellos lo han protegido, cómo lo han cuidado, los mantienen vigentes. Ejemplo, yo en México, en Veracruz, iba al Parque Central y veía la banda de concierto que iba a dar una retreta y lo menos que me imaginaba yo que iban a tocar danzones y que toda la gente que estaba en ese parque bailaba danzones sin que nadie los invitara. Entonces, eso es bello, ese es el baile nacional de Cuba y ellos se los han apoderado, se apoderaron el bolero. Hasta Armando Manzanero tuvo que ir alguna vez a aclarar que el bolero era cubano, ¿no? Porque ellos decían que era mexicano. Y así muchas cosas, todos los géneros cubanos ahí se arraigaron y todo el mundo lo baila. Los mayores, los menos jóvenes y los jóvenes. Todo el mundo baila los géneros cubanos. Gracias, Tony, No, a ti, hermano. compartirnos. Tony, ¿qué te inspira a vos a hacer música, a crear música, a escribir? ¿Qué es lo que te inspira?
Hermano, eso yo creo que es un bichito que viene dentro de uno, ¿no? A lo mejor yo lo descubrí a los 12 años, pero hay un talento que nace con las personas y estudiamos para desarrollarlo. Yo no he sido un gran compositor, me he dedicado más al instrumento, a estudiar la guitarra, a estudiar el tres y eso, pero he compartido con muchos compositores y muchas cosas las he hecho en unión a otros y tratamos de que el repertorio del grupo sea variado, pero que sobre todo tenga música inédita, música nuestra, porque sí, los covers se oyen bonitos y todo, pero hay que tener música que te identifique, que te dé identidad. Miami, yo estoy en Miami, es una ciudad muy Miami. difícil, es una ciudad muy difícil para la música, muy competida y de muchos espacios, pero de pequeños espacios. Y por eso hay que hacer proyectos pequeños. Si yo tuviera una orquesta aquí de, digamos, de 8 músicos, sería muy difícil tener trabajo. Y además el concepto de la contratación es muy difícil y muy distinta a México. En México, bueno, la Ciudad de México es una ciudad inmensa, la ciudad más poblada, una de las ciudades más pobladas del mundo, con 22 millones de habitantes. Entonces te imaginarás cuántos lugares hay donde trabajar. Y era más fácil porque tú llegabas a negociar con los dueños o los gerentes de los lugares y tú decías, este es mi trabajo y esto vale tanto, y el hombre si aceptaba, te estaba pagando lo que tú pensabas que costaba tu trabajo. Y ellos respetaban el trabajo de los artistas. En Miami, la mayoría de los lugares, tú tienes que llenar el lugar con tus seguidores. Esos Ya. seguidores pagan un cover del que te pagan tu salario. Entonces es muy difícil que yo te diga, mi hermano, te invito a mi concierto y tú tienes que pagar un cover para que me pague el salario a mí. Entonces eso sí me choca un poco porque no estuve acostumbrado a eso nunca. Y de lo contrario, tienes que irte ahí a la calle 8 a la pequeña Habana, donde está lleno de cubanos y de música cubana, y tocar en esos lugares por un salario no muy decoroso, pero para empezar hay que limpiar piso como decimos comúnmente los profesionales, ¿no? Entonces, donde no te conocen, tienes que ir a limpiar piso para demostrar que tú eres y que puedes hacer, ¿no? Entonces, esa es la labor que estamos ahorita. Yo estoy convencido que, mira, cuando decidí venir a Miami, un amigo me dijo, no vengas a Miami, este es el cementerio de los artistas, aquí qué vas a hacer. Yo le dije, yo no pienso igual, o sea, yo pienso que hay oportunidades donde quiera. Y a lo mejor la música no te da para vivir de ella solamente, hay que trabajar en otra cosa, pero eso está en dependencia de lo que puedas lograr. Yo soy un hombre mayor ya, pero me siento con plena salud y juventud para luchar un tiempecito más, ¿no? Pero también estoy convencido que esta es la ciudad turística de los Estados Unidos, no es Las Vegas, Las Vegas es una calle, esta es la ciudad que más turistas vienen, entonces hay que irse ahí. Hay que irse a los espectáculos, hay que irse a los lugares del turismo, ahí a la Miami Beach, al downtown, y tocar puertas en esos lugares. Y en eso andamos, buscando promotores y personas que nos puedan abrir puertas en esos lugares. Y bueno, mucho éxito, ¿no? Para que sigan ustedes tocando, que sigan defendiendo la música cubana. Muchísimas gracias. Este, Jorge, Tony, ¿cuál es tu instrumento favorito? Tocas Bueno, varios, pero ¿cuál es el que te gusta? ahí lo tienes ahí atrás de ti, la guitarra. La guitarra, por acá tengo, deja virarte la cámara. Por acá tengo unas guitarras acústicas, Ah, sí. eléctricas que toco. Por aquí atrás, por aquí atrás tengo el tres cubano. Este es el que nos identifica porque esta es una guitarra que te da una guitarra que surgió en Cuba en la década de los 30 o los 40 por Arsenio Rodríguez, un músico cubano que en esos tiempos los grupos tradicionales cubanos tenían piano de acústicos y para subir a tocar a los montes pues llevaban los pianos en carretas de buey o de caballos y los pianos se desafinaban.
y él creó un instrumento con el que pudiera, una guitarra con, con estas tres dúos de cuerda que pudieran ser percutidos como el piano, que el piano tiene cuerdas dobles. Y desde que creó el 13 desapareció el piano en esos tiempos de los conjuntos tradicionales y se pudo, internacionalizar ese instrumento. Ese que escuchaste por Pancho Amá, que es uno de los mejores treseros de Cuba, allá en Nicaragua. Y Sí, bueno, sí, la tradicional guitarra eléctrica que siempre nos ha acompañado, ¿no? Porque cuando éramos niños, pues esto es lo que queríamos tocar, ¿no? No estaba conectada a la corriente, pero sí, siempre la guitarra eléctrica ha sido un instrumento que da muchas posibilidades sonoras, más ahora que hay tecnología, pedales y efectos y cosas de eso. Y ahora que los estudios son digitales, que lo tienes hasta en la casa, pues todo se puede trabajar, te da la posibilidad de que con pocos elementos puedes hacer música que suene como con más músicos, porque puedes hacer pistas con timbres samples y todo eso y usar sonidos de orquesta y sí, hoy hay un desarrollo tecnológico que nos permite hacer lo que queramos. excelente, excelente. Ok, gracias, Tony. No, Para, sí. para este próximo año 2024, vos como músico, con tu agrupación, ¿qué proyectos futuros tienen? ¿Qué tienen pensado sacar nuevos temas? ¿Cómo va el tema del disco? Bueno, ¿Conciertos programados? ¿Cómo está eso para este próximo año? ahorita estamos montando algunos temas inéditos porque quisiéramos hacer un disco inédito, aunque haya uno o dos covers, porque la gente a veces no compra el disco, compra la pista, las bajan de las plataformas. Entonces, generalmente la mayoría de los artistas ya no están sacando discos físicos, los Sí, discos están yendo a la plataforma. De hecho, nuestro último disco en México se llama 20 años cantándole a México, que está en Spotify, en todas las plataformas, y no se ha hecho en físico, porque se pensaba hacer una presentación y llegó el COVID y se suspendió, se aplazó y vino todo el desastre del derrumbe de la música en México, pero sí estamos firmados con una editora en ese disco, con ese disco que se llama Pentagrama, una editora que ya tiene 40 años en México y el disco, pues en Spotify pueden oír 20 años cantándolo a México por Luz de Cuba, que era el proyecto que comenzamos en México y que ahora es Buena Isla de aquí, independientemente de que nuestros compañeros que quedaron en México siguen trabajando con el proyecto. El año que viene tenemos que sacar un disco que sería No Perder Tiempo, adelantar y programar todo. Estamos haciendo algunos temas inéditos, incluyendo temas de otros compositores. Hay una sorpresa para el Día de las Madres que tú vas a ser uno de los primeros en enterarte y es gracias. un homenaje que le queremos hacer a las abuelas, que son las que nos malcrían, las que nos quitan el dolor de cabeza los pesares, ¿no? Nos malcrían más que los padres, ¿no? Entonces, un amigo hizo un tema que es un homenaje a la abuela por el Día de las Madres y yo espero que lo vamos a poder lanzar para esa fecha, para mayo del año próximo, para incluirlo en el disco también. Y ahí estamos. Ahorita yo en la tarde visité un compositor cubano que se llama Jorge Iglesias, amigo de la juventud también, y desde que llegué aquí me estaba invitando a su casa para escuchar temas y tiene muchos temas ya orquestados, grabados por alguien que le hizo las maquetas y tiene muy buena música. De hecho, hay dos temas que le dije, me los tienes que dar. Esos temas los tengo que grabar yo. Y él está ahí reácido, no, que si el copyright, no, que si el derecho a autor, no, no, tú inscríbelo, tú haz todo, pero lo tenemos que grabar. Y son dos temas muy bonitos, muy buenos. Uno de ellos es una mezcla de songo, la música que Formel y los Bambán hacían, con lo tradicional cubano y muy bueno, muy bueno. Es un tema que critica el reggaetón, pero de una forma decente, ¿no? Y me gustó y le dije, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo así. Deseándote mucho éxito, ¿verdad? Con este proyecto y este disco, así que mucho éxito, muchas bendiciones. Y hablando de reggaetón, Tony,
recientemente el productor de salsa, Sergio George, Ajá. sacó un libro, ¿no? De su vivienda, su biografía, pero él mencionaba que el reggaetón había tumbado la salsa, que la había quitado. ¿Qué pensás vos de eso? ¿De que Eh, realmente el reggaetón ha tumbado la salsa desde tu Mira, perspectiva? yo, yo te voy a decir lo que yo pienso realmente de todo esto. Yo pienso que el reggaetón llegó en un momento en que la sociedad ha perdido muchos valores, donde se ha perdido la elegancia, donde se ha perdido la decencia, de algún modo decirlo, donde están comparando a un cantante como Bad Bunny con Michael Jackson, Sí, diciendo que si el rey es el otro, entonces son el, cosas que me da mucho pesar, pero eso es intrascendente, eso es algo del momento. Yo pienso que las cosas que llegaron para quedarse, entre ellas está la salsa, y pasarán generaciones y tendrán que venir revoluciones culturales que pongan cada cosa en su lugar. No sé qué tiempo darán de vida al reggaetón, tampoco depende de mí, ni de ti, ni de los medios, porque desgraciadamente se ha usado últimamente que se ponga lo que la gente le gusta para atraer rating y esas cosas, pero de la chabacanería, la chusmería, las malas letras, no va a quedar nada que sea trascendente. O qué sociedad será la que tendremos en un futuro, que eso sea lo que decida que tener, ¿no? Eso es preocupante, pero yo estoy seguro que la salsa llegó para quedarse. Y eso no es algo nuevo. La salsa al final es eso, una mezcla de ritmos centroamericanos, caribeños, latinoamericanos, que desde acá, desde el Bronx, desde Nueva York, se internacionalizó. Y ahí quienes estaban, cubanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, y estaba una mezcla de todo. El son, la plena, la base es cubana, la base del son, la clave cubana. Pero ahí también la armonía norteamericana, todo influyó por la sí, formación de Tito Puente y de todos los que estuvieron ahí, Carlos Santana, que no podemos olvidarlo. así es. Además, también Sergio George, el productor, también puso Sergio tema York. en polémica en Telemundo de que si la salsa nació en Nueva York, entonces ahí algunos youtubers cubanos salieron en defensa y como dijo Tito Puente, pues la salsa es música cubana, eso lo sabemos todos los seguidores, así que como vos mismo lo has dicho, es una mezcla que estaban Y, ahí. y ahí está la plena, ahí está la Sí, bomba, y ahí está todo lo que aportaron ellos a ese ajiaco de música rica, de música sabrosa, que tiene esquemas cubanos, la clave, todo eso, pero, por ejemplo, los bailadores la bailan diferente a los cubanos. Los cubanos sí, somos más de bailar a contratiempo, ellos bailan a tiempo y así muchos los pianistas igual, los tumbados muchos lo hacen a tiempo, nosotros somos más sincopados y ese sabor de la síncopa pues es lo que también Cuba es un país que ha revolucionado vertiginosamente en los géneros y en la música, en la manera de hacer la música, pero en gran medida está la influencia también de los músicos cubanos que se hicieron jazzistas y después hicieron música popular, como Iraquere, como NG La Banda, como esos grupos que crearon la timba como una forma superior de expresión. Iraquere es el ensamble más grande que ha dado la historia de la música, ¿no? El ensamble, el grupo más potente que ha dado la música popular. Y eso ha sido la escuela de nosotros. Entonces eso te da un parámetro de dónde llegar, ¿no? Y de qué llevar. Pero cuando vienes acá a Latinoamérica, ahorita en Perú hay un boom de la música cubana igual también y en otros países de Latinoamérica. Y cuando tú vas a esos países hay una riqueza cultural impresionante. México, una riqueza cultural y una cantidad de músicos buenos y de cantantes impresionante. Y tú dices, cuando tú ves a esa gente tocando, dices, yo pensaba que ellos tocaban. Y aquí hay tipos que, como hizo una canción cubana, de cualquier mayal sale un ratón, ¿no? Y es así.
Nosotros aquí en Nicaragua seguimos mucho la música cubana. Por mencionarte, escuchamos a los Bambán, Habana Mm, de Primera, ahora de frente. Bamboleo, Michael Blanco, Manolito Simonet. Tenemos noches bailables o como le llaman aquí, noches salseras los jueves, Ajá, los domingos. Los miércoles hay muchas escuelas de salsa donde te enseñan el estilo cubano, que es el casino, o el así es. estilo el lineal, el estilo Nueva York, el estilo Los Ángeles. Entonces hay una mezcla y hay una pequeña comunidad salsera Qué bueno. que está bailando, está escuchando la música cubana. Aunque bueno, no tenemos mucho las visitas de las orquestas cubanas por cuestión pues de que no hay mucho contrato, pero sí hemos tenido, por ejemplo, hablando de orquestas de música bailable, la presencia de la orquesta de Vía Clara de Tony Guzmán y Poder Latino. Ah, Hablando de música cubana, Silvio Rodríguez, ha venido Buena Fe, algunos trovadores. Entonces sí, ha sido, pues, digamos, un poco mínima la presencia, pero sí está, digamos, sonando la música bailable en sí, aquí, qué en bueno. la comunidad salsera. Me da mucho Interesante, gusto. ¿no? No hay mucho mercado aquí. Sí, han estado viniendo artistas de salsa, Gilberto Santa Rosa, va a venir Rey Ruiz el próximo año, y ahí va entrando el mercado, ¿verdad? El Muy bien, mercado muy de los bien. conciertos, y bueno, ahí estamos ya cambiando eso de que ya vengan más orquestas, más artistas de salsa. Y Interesante. ustedes han tenido figuras importantes también en la música, como Luis Enrique. Yo Sí, conocí, exacto. yo tuve la suerte de conocer a los hermanos Godoy. Sí, sí, De son hecho, artistas de nivel, después son familia, sí, los pude disfrutar allá en Costa Rica, uno de ellos. Fui a un concierto de él en Costa Rica, no en el tiempo que estuve trabajando, sino en una visita que hice como en el 2016. En Nicoya, fue a tocar ahí a Nicoya y lo vi, me dio un disco, me lo firmó y todo. Mejía excelente. Godoy. Sí, sí, Pero son sí, artistas reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. A Luis Enrique también lo conocí en México y a muchos latinoamericanos. Latinoamérica es dueña de esos géneros y de esos ritmos, esos son nuestros. Sí, es, sí. Y no Muy debemos admirador de Luis Enrique, el salsero de la música cubana. Ha tocado así. con, ha sacado canciones con Pablo F.G., con Alexander Abreu, Sí, y él ha tenido maestros cubanos con la música, y ha tenido mucha presencia, ha ido bastantes veces a Cuba. He leído que Luis Enrique ha tocado con músicos y ha gustado mucho de la música cubana. y ha Eso, pasado con muchos músicos destacados de otros países como Giovanni Hidalgo también, iba a Cuba a estudiar, su profesor era Changuito, el baterista de los Guito, Bambán, sí, así es. y Tony Zúcar ha estado yendo a Cuba en los últimos años a llenarse, como dice él, de la clave, ¿no? Entonces, sí, lo han llevado a los lugares donde tocan al Palacio de la Salsa en La Habana y eso, y él se ha quedado así, ¿no? Como diciendo, ¿pero qué es esto, no? Porque en realidad las orquestas cubanas son una bomba, una calidad de músicos impresionante. Entonces, él es muy bueno. Tony Zúcar es mi respeto para ese muchacho. Es un gran percusionista, un gran músico, pero también la influencia de Cuba no se puede negar, que está en todos esos jóvenes que están despuntando en el mundo hoy. Y por esa razón yo pienso que nunca nadie va a desplazar a la salsa y a la música cubana. Vamos, muchísimas gracias, Jorge. Ya estamos llegando ya al final Enrique, de esta entrevista. Yo te agradezco tu participación, ha sido muy interesante lo que nos has contado, así que para el próximo año te deseo mucho éxito. muchas También gracias. deseándote una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024 y muchas bendiciones. Muchas gracias, lo Algunas propio para palabras de ti. cierre, Jorge, para nuestro programa. Claro que sí, muchas felicidades a todos los oyentes de tu programa, muchas felicidades para el pueblo de Nicaragua, muchas felicidades para los amigos que comparten tu equipo de trabajo Gracias. y para todas las personas que nos estén escuchando, feliz Navidad, próspero año 2024 y que todo sea mucho mejor, bendecidos en grande. Muchísimas gracias. Igualmente, este abrazo se extiende a tu familia, a los miembros de Buena Isla y a toda la gente que toca con vos. Un abrazo fraterno y feliz Navidad
y próspero año nuevo. Muchas Muchísimas gracias. gracias a nuestros amigos del programa Sabor Timbero. Nos vamos a ver en la próxima edición con más música cubana. Muchas gracias, muchas gracias. Un Gracias. abrazote. Gracias. Gracias. Gracias.